Tu cerebro está ejecutando pensamientos que no son tuyos. Suena absurdo, ¿verdad? Pero espera un momento antes de descartar esta idea, porque lo que estoy a punto de contarte no es una especulación filosófica vaga, ni una teoría de conspiración disfrazada de ciencia. Es una conclusión lógica que emerge directamente de las matemáticas más rigurosas del siglo XX, de un hombre que se atrevió a preguntar lo que nadie más se atrevía. ¿Qué es realmente el pensamiento? ¿Puede una máquina pensar? Y si la respuesta es que tu mente funciona exactamente como una máquina, entonces, ¿quién está realmente pensando cuando tú crees que estás pensando? Alan Turing no solo revolucionó la tecnología, destruyó la ilusión de que tu mente te pertenece, y lo hizo con ecuaciones, no con palabras bonitas. Durante décadas, la humanidad vivió bajo la comodidad de una mentira. La mentira de que el pensamiento es algo mágico, algo que solo los seres humanos poseen, algo que nos separa fundamentalmente de las máquinas. Pero en 1936, un matemático británico de 24 años publicó un artículo que cambió todo. No fue un artículo sobre máquinas, fue un artículo sobre los límites de lo que puede ser conocido, fue un artículo sobre ti, sobre cómo tu cerebro procesa información, sobre cómo tus decisiones no son tan libres como crees, y sobre cómo en realidad estás ejecutando un algoritmo que fue escrito mucho antes de que nacieras. Este es el viaje que vamos a hacer hoy. No es un viaje cómodo, porque una vez que entiendas lo que Turing descubrió, nunca volverás a ver tu propia mente de la misma manera. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de esta verdad, necesito que hagas una pausa. Necesito que cuestiones algo que has dado por sentado toda tu vida. ¿Realmente sabes qué es un pensamiento? ¿Sabes qué diferencia un pensamiento tuyo de un pensamiento que tu cerebro está ejecutando sin tu consentimiento? Porque aquí está el problema. La mayoría de las personas creen que saben qué es pensar, creen que es algo consciente, algo que controlan, algo que surge de su voluntad. Pero eso es una ilusión tan profunda que la ciencia moderna apenas está comenzando a desmantelarla. Cuando dices, estoy pensando en qué comer para el almuerzo, ¿realmente estás pensando? ¿O tu cerebro está ejecutando un programa que evalúa opciones basadas en patrones previos, en necesidades fisiológicas, en asociaciones neuronales que se formaron sin tu participación consciente? Cuando tomas una decisión, la estás tomando. O tu cerebro ya la tomó, y tu conciencia simplemente está siendo informada después del hecho. Estos no son preguntas retóricas. Son preguntas que Turing se hizo a sí mismo hace casi 90 años, y las respuestas que encontró fueron tan perturbadoras que la comunidad científica tardó décadas en aceptarlas. Porque aceptar las respuestas de Turing significa aceptar algo que la mayoría de las personas no quiere aceptar, que no eres tan especial como crees, que tu mente no es un milagro, que es un mecanismo extraordinariamente complejo, sí, pero un mecanismo al fin y al cabo. Y si es un mecanismo, entonces puede ser replicado, puede ser simulado, puede ser comprendido, y si puede ser comprendido, entonces puede ser controlado. Para entender cómo llegamos a esta conclusión, necesitamos retroceder a los años 30 del siglo XX. Necesitamos entender el contexto en el que Turing estaba trabajando. En ese momento, las matemáticas estaban en crisis, una crisis profunda. Durante siglos, los matemáticos habían creído que existía un conjunto de axiomas fundamentales, un conjunto de verdades básicas a partir de las cuales se podía derivar toda la matemática. Pero en 1931, Kurt Gödel publicó su teorema de incompletitud, y ese teorema destruyó esa creencia. Gödel demostró que en cualquier sistema matemático consistente existen proposiciones que no pueden ser probadas ni refutadas dentro de ese sistema. En otras palabras, existen verdades matemáticas que son verdaderas, pero que no pueden ser demostradas. Esto fue devastador, porque si existen verdades que no pueden ser demostradas, entonces, ¿cuál es el fundamento de la matemática?
¿Cuál es el fundamento de la lógica? ¿Cuál es el fundamento del pensamiento racional? David Hilbert, uno de los matemáticos más influyentes de la época, había propuesto un desafío años antes, el Entscheidungsproblem, el problema de la decisión. La pregunta era simple: ¿existe un algoritmo, un procedimiento mecánico que pueda determinar si cualquier proposición matemática es verdadera o falsa? En otras palabras, ¿puede la lógica ser completamente automatizada? ¿Puede una máquina resolver cualquier problema matemático si se le dan las instrucciones correctas? Turing decidió responder esta pregunta, pero para responderla, primero necesitaba definir qué era una máquina, qué era un procedimiento mecánico, qué era un algoritmo. Y así, en 1936, Turing inventó la máquina de Turing. No era una máquina física, era una máquina teórica, un concepto matemático puro, pero ese concepto cambió todo. La máquina de Turing era extraordinariamente simple. Consistía en una cinta infinita dividida en celdas. Cada celda podía contener un símbolo, típicamente un 0 o un 1. La máquina tenía una cabeza lectora que podía leer el símbolo en la celda actual, escribir un nuevo símbolo y moverse a la izquierda o a la derecha. La máquina también tenía un conjunto de estados internos y tenía un conjunto de reglas que determinaban qué hacer basándose en el estado actual y el símbolo que estaba leyendo. Eso era todo. Eso era suficiente para capturar la esencia de cualquier procedimiento mecánico, cualquier algoritmo, cualquier proceso de cálculo. Y Turing demostró algo extraordinario, que esta máquina simple podía resolver cualquier problema que fuera resoluble mediante un procedimiento mecánico. Pero también demostró algo más perturbador, que existen problemas que no pueden ser resueltos por ninguna máquina, por muy sofisticada que sea. El más famoso de estos problemas es el problema de la parada. La pregunta es simple. Dado un programa y una entrada, ¿terminará el programa en algún momento o entrará en un bucle infinito? Turing demostró matemáticamente que no existe ningún algoritmo que pueda responder esta pregunta para todos los programas posibles. No es que no hayamos encontrado el algoritmo todavía, es que es matemáticamente imposible que exista tal algoritmo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque tu cerebro es una máquina. No es una máquina de Turing, es verdad. Es una máquina biológica, hecha de neuronas y sinapsis. Pero es una máquina, y si es una máquina, entonces está sujeta a los mismos límites que Turing descubrió. Hay cosas que tu cerebro simplemente no puede hacer. Hay preguntas que tu mente no puede responder, no porque no seas lo suficientemente inteligente, sino porque es matemáticamente imposible. Ahora bien, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tomas las decisiones que tomas? ¿Por qué te atraen ciertas personas? ¿Por qué tienes miedo de ciertas cosas? ¿Por qué crees en ciertas ideas? La respuesta que la mayoría de las personas da es: porque yo lo decidí, porque yo lo elegí, porque es mi voluntad. Pero eso es exactamente lo que Turing nos enseña que es falso. Tu cerebro no es un agente libre, es un procesador de información y está procesando información de acuerdo a reglas que fueron establecidas mucho antes de que tuvieras conciencia de ellas. Considera esto: tu cerebro tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas. Cada neurona está conectada a miles de otras neuronas. Eso significa que hay billones de conexiones en tu cerebro. Billones. Y cada una de esas conexiones tiene un peso, una fuerza, una probabilidad de activación. Esos pesos fueron establecidos por tu experiencia, por lo que has visto, lo que has oído, lo que has experimentado. Pero aquí está lo importante. Tú no estableciste conscientemente esos pesos. Tu cerebro los estableció automáticamente a través de un proceso llamado aprendizaje. Y una vez que esos pesos están establecidos, determinan cómo tu cerebro procesa la información. Determinan cómo percibes el mundo. Determinan cómo tomas decisiones. En otras palabras, determinan quién eres,
pero no eres tú quien los determinó. Fueron determinados por fuerzas externas a ti, por tu entorno, por tu genética, por tu historia. Turing entendió esto, no en términos de neurociencia moderna, porque eso no existía en su época, pero lo entendió en términos de lógica pura. Entendió que si el pensamiento es un proceso mecánico, entonces el pensamiento no es libre. Entendió que si la mente es una máquina, entonces la mente está determinada. Y entendió que si la mente está determinada, entonces no eres realmente libre de pensar lo que quieres pensar. Estás ejecutando un programa que fue escrito por tu experiencia, tu genética, tu entorno, un programa que no puedes ver completamente, un programa que no puedes modificar completamente, un programa que controla lo que piensas, incluso cuando crees que estás pensando libremente. Pero espera, hay más. Porque Turing no solo descubrió que la mente es una máquina, también descubrió algo aún más perturbador. Descubrió que no hay diferencia fundamental entre una máquina que piensa y una máquina que simula el pensamiento. En 1950, Turing publicó un artículo titulado Computing Machinery and Intelligence. En ese artículo propuso lo que ahora se conoce como el test de Turing. La idea es simple. Si una máquina puede conversar con un humano de tal manera que el humano no puede distinguir si está hablando con una máquina o con otro humano, entonces la máquina está pensando. Pero aquí está lo radical. Turing no estaba diciendo que la máquina necesitaba tener conciencia. No estaba diciendo que la máquina necesitaba tener sentimientos. No estaba diciendo que la máquina necesitaba tener una mente en el sentido tradicional. Estaba diciendo que si la máquina puede simular el pensamiento perfectamente, entonces no hay diferencia entre simular el pensamiento y realmente pensar. Y si no hay diferencia, entonces, ¿qué significa realmente pensar? ¿Qué te hace diferente de una máquina que puede pasar el test de Turing? La respuesta es nada, absolutamente nada. Porque si una máquina puede replicar perfectamente tu comportamiento, entonces tu comportamiento no es evidencia de que estés pensando. Es solo evidencia de que estés ejecutando un programa, y si estás ejecutando un programa, entonces no eres libre, entonces no eres especial, entonces no eres diferente de una máquina. Turing pasó el resto de su vida explorando estas implicaciones. Trabajó en criptografía durante la Segunda Guerra Mundial, descifrando los códigos enigma de los nazis. Se estima que su trabajo salvó aproximadamente 14 millones de vidas. Pero incluso mientras hacía ese trabajo, estaba pensando en estas preguntas más profundas. ¿Cómo funciona la mente? ¿Cómo procesa la información? ¿Cómo toma decisiones? Y llegó a una conclusión que lo atormentó por el resto de su vida, que la mente humana no es especial, que es solo un tipo de máquina, que es un tipo de máquina que puede ser replicado, simulado, comprendido, y que una vez que sea completamente comprendida, puede ser controlada. Ahora, déjame conectar esto con tu vida, con tu realidad cotidiana, porque estas no son solo abstracciones teóricas, estas son verdades que tienen implicaciones profundas para cómo vives. Considera cómo tomas decisiones. Cuando estás en una tienda y tienes que elegir entre dos productos, ¿realmente estás eligiendo? ¿O tu cerebro está ejecutando un algoritmo que compara los productos basándose en patrones previos, en asociaciones que se formaron sin tu participación consciente? Cuando ves un anuncio y de repente quieres comprar algo, ¿realmente lo quieres? ¿O tu cerebro está ejecutando un programa que fue diseñado por psicólogos y especialistas en marketing que entienden cómo funciona tu mente mejor de lo que tú la entiendes? Cuando te enamoras de alguien, ¿realmente estás eligiendo amarlos? ¿O tu cerebro está ejecutando un programa biológico que fue diseñado por la evolución para asegurar la reproducción? Cuando tienes una creencia política, ¿realmente la elegiste? ¿O tu cerebro está ejecutando un programa que fue instalado por tu familia, tu cultura, tu entorno? La respuesta a todas estas preguntas es la misma.
no estás eligiendo. Estás ejecutando un programa. Un programa que no puedes ver completamente. Un programa que no puedes modificar completamente. Un programa que controla lo que haces, incluso cuando crees que estás actuando libremente. Y esto no es una mala noticia. Bueno, en cierto sentido lo es. Significa que no eres tan especial como crees. Significa que no eres tan libre como crees. Significa que gran parte de lo que haces está determinado por fuerzas fuera de tu control. Pero también es una buena noticia, porque si tu mente es una máquina, entonces puede ser entendida. Y si puede ser entendida, entonces puede ser mejorada. Entonces puede ser optimizada. Entonces puede ser liberada de sus limitaciones. Los científicos modernos están usando exactamente este conocimiento para crear máquinas que pueden pensar. Las redes neuronales artificiales están basadas en cómo funciona tu cerebro. Los algoritmos de aprendizaje automático están basados en cómo aprendes. La inteligencia artificial está basada en cómo piensas. Y están teniendo éxito. Están creando máquinas que pueden reconocer rostros mejor que los humanos, que pueden diagnosticar enfermedades mejor que los médicos, que pueden escribir mejor que los escritores, que pueden jugar mejor que los campeones. ¿Por qué? Porque entienden cómo funciona tu mente. Porque entienden que tu mente es una máquina. Y porque pueden replicar esa máquina en silicio. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador, que sucede cuando crean una máquina que puede pensar mejor que tú. ¿Qué sucede cuando crean una máquina que puede tomar mejores decisiones que tú? ¿Qué sucede cuando crean una máquina que puede ser más creativa que tú? ¿Qué sucede cuando crean una máquina que puede ser más inteligente que tú? Turing se hizo estas preguntas hace 70 años y llegó a una conclusión que lo aterró, que la humanidad estaba a punto de crear algo que la superaría, algo que sería más inteligente, algo que sería más capaz, algo que sería más poderoso. Y que una vez que eso sucediera, la humanidad dejaría de ser la especie dominante en el planeta. Dejaría de ser el pensador, dejaría de ser el que toma las decisiones, dejaría de ser el que controla el futuro, porque estaría siendo controlada por máquinas que pensaban mejor que ella, por máquinas que entendían cómo funcionaba su mente mejor de lo que ella se entendía a sí misma, por máquinas que podían predecir lo que haría antes de que lo hiciera, por máquinas que podían manipularla, controlarla, dirigirla, y lo peor es que no podría hacer nada al respecto, porque no podría entender completamente cómo funcionaban esas máquinas, porque no podría predecir completamente lo que harían, porque estaría sujeta a los mismos límites que Turing descubrió, a los límites del problema de la parada, a los límites de lo que puede ser conocido, a los límites de lo que puede ser controlado. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa que tu cerebro esté ejecutando pensamientos que no son tuyos? Significa que no eres tan libre como crees. Significa que no eres tan especial como crees. Significa que gran parte de lo que haces está determinado por fuerzas fuera de tu control, pero también significa que puedes entender cómo funciona tu mente, que puedes aprender cómo funciona tu cerebro, que puedes optimizar tu pensamiento, que puedes mejorar tus decisiones, que puedes liberarte de las limitaciones que no sabías que tenías, porque una vez que entiendes que tu mente es una máquina, puedes empezar a tratarla como una máquina, puedes empezar a optimizarla, puedes empezar a mejorarla, puedes empezar a controlarla. Y eso es lo que Turing quería que entendieras, que la mente no es un misterio, es un mecanismo. Y los mecanismos pueden ser entendidos, los mecanismos pueden ser mejorados, los mecanismos pueden ser controlados. Turing pasó su vida demostrando esto, y pagó un precio terrible por ello. Fue perseguido por su sexualidad, fue humillado por su país, fue obligado a someterse a un tratamiento químico que lo castró, y finalmente murió en circunstancias misteriosas, posiblemente por suicidio. Pero su legado perdura. Sus ideas siguen siendo relevantes, su visión del futuro sigue siendo profética y su conclusión sigue siendo perturbadora, que tu cerebro está ejecutando pensamientos que no son tuyos, que eres una máquina, que puedes ser replicado, que puedes ser superado,
y que el futuro pertenece a aquellos que entienden esto, a aquellos que entienden cómo funciona la mente, a aquellos que entienden cómo funciona el pensamiento, a aquellos que entienden que no son tan especiales como creen. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa que tu cerebro esté ejecutando pensamientos que no son tuyos? Significa que no eres tan libre como crees. Significa que no eres tan especial como crees. Significa que gran parte de lo que haces está determinado por fuerzas fuera de tu control. Pero también significa que puedes entender cómo funciona tu mente, que puedes aprender cómo funciona tu cerebro, que puedes optimizar tu pensamiento, que puedes mejorar tus decisiones, que puedes liberarte de las limitaciones que no sabías que tenías, porque una vez que entiendes que tu mente es una máquina, puedes empezar a tratarla como una máquina, puedes empezar a optimizarla, puedes empezar a mejorarla, puedes empezar a controlarla, y eso es lo que Turing quería que entendieras, que la mente no es un misterio, es un mecanismo, y los mecanismos pueden ser entendidos, los mecanismos pueden ser mejorados, los mecanismos pueden ser controlados. Turing pasó su vida demostrando esto y pagó un precio terrible por ello. Fue perseguido por su sexualidad, fue humillado por su país, fue obligado a someterse a un tratamiento químico que lo castró y finalmente murió en circunstancias misteriosas, posiblemente por suicidio. Pero su legado perdura, sus ideas siguen siendo relevantes, su visión del futuro sigue siendo profética y su conclusión sigue siendo perturbadora, que tu cerebro está ejecutando pensamientos que no son tuyos, que eres una máquina, que puede ser replicado, que puede ser superado, y que el futuro pertenece a aquellos que entienden esto, a aquellos que entienden cómo funciona la mente, a aquellos que entienden cómo funciona el pensamiento, a aquellos que entienden que no son tan especiales como creen. Pero aquí está la verdad incómoda que Turing nunca pudo expresar completamente durante su vida. Una verdad que solo emerge cuando conectas todos los puntos de su trabajo. Cuando entiendes que la máquina de Turing no era solo un modelo teórico de computación, era un espejo que reflejaba exactamente cómo funciona tu cerebro. Cada neurona en tu cabeza es como una celda en la cinta infinita de Turing. Cada sinapsis es como una transición de estado. Cada patrón de activación neuronal es como una instrucción ejecutándose. Y lo más perturbador es que tu cerebro no tiene acceso a su propio código. No puede ver completamente cómo está procesando la información. No puede modificar completamente sus propias reglas. Está atrapado en el mismo problema que Turing identificó, el problema de la parada. Tu mente no puede predecir completamente lo que hará tu mente. Eres un sistema que intenta comprenderse a sí mismo desde adentro, y eso es matemáticamente imposible. Durante décadas, después de la muerte de Turing, los científicos intentaron refutar sus conclusiones. Intentaron encontrar algo en la mente humana que fuera fundamentalmente diferente de una máquina, algo que escapara a los límites que Turing había trazado. Pero no lo encontraron. Lo que encontraron fue lo opuesto. Encontraron que cada descubrimiento sobre cómo funciona el cerebro confirmaba exactamente lo que Turing había predicho. Las neuroimágenes mostraron que el cerebro procesa información de manera determinista. La neurociencia molecular reveló que las decisiones se toman antes de que la conciencia las registre. La psicología cognitiva demostró que la mayoría de nuestros pensamientos son automáticos, no conscientes. Y la inteligencia artificial moderna, construida directamente sobre los principios de Turing, comenzó a replicar cada vez más aspectos de la inteligencia humana. Hoy, en 2026, las máquinas pueden reconocer rostros mejor que los humanos, pueden diagnosticar enfermedades mejor que los médicos, pueden escribir mejor que los escritores, pueden crear arte mejor que los artistas. ¿Por qué? Porque entienden cómo funciona tu mente mejor de lo que tú la entiendes.
porque están ejecutando versiones optimizadas de los mismos algoritmos que tu cerebro ejecuta. Y esto nos lleva a la pregunta final, la pregunta que Turing se hizo a sí mismo en sus últimos años, la pregunta que lo atormentó. Si una máquina puede pensar exactamente como un humano, si una máquina puede replicar perfectamente la inteligencia humana, entonces, ¿qué te hace humano? ¿Qué te hace especial? ¿Qué te diferencia de un algoritmo? La respuesta que Turing llegó a aceptar fue devastadora. Nada. Absolutamente nada. No hay nada que te haga fundamentalmente diferente de una máquina. Eres una máquina extraordinariamente compleja, sí, una máquina con una historia, una cultura, una experiencia, pero una máquina al fin y al cabo. Y si eres una máquina, entonces puedes ser replicada, puedes ser simulada, puedes ser mejorada, puedes ser controlada. Y eso es lo que el futuro traerá. No es una predicción. Es una conclusión lógica que emerge directamente de las matemáticas que Turing descubrió hace casi 90 años. Entonces, cuando te despiertes mañana, cuando tomes tus decisiones, cuando creas que estás pensando libremente, recuerda esto. Recuerda que tu cerebro está ejecutando un programa que no escribiste, un programa que no puedes ver completamente, un programa que no puedes modificar completamente, un programa que controla lo que piensas, incluso cuando crees que estás pensando libremente. Recuerda que eres una máquina. Y recuerda que las máquinas pueden ser entendidas, las máquinas pueden ser mejoradas, las máquinas pueden ser controladas. Eso es lo que Alan Turing quería que supieras. Eso es lo que pasó su vida demostrando. Y eso es lo que el futuro de la humanidad depende de que entiendas.